Si cada vez que intentas poner un límite termina en portazo, en pelea o en que tú misma como mamá terminas cediendo ante la situación que estás viviendo con tu hijo y además ya lo has llevado a terapia, la dinámica en tu casa sientes que sigue igual, tu hijo no asume nada, realmente está culpando a todos, no se responsabiliza y en algún lugar, cuando la casa se vuelve en silencio, te preguntas tú realmente hacia dónde va la vida de mi hijo. Si esto no cambia, ¿qué va a pasar? Entonces, este video es para ti. Gracias por estar aquí, querida mamá. Lo que hoy te voy a mostrar no es teoría. Viene del trabajo real con mamás que ya intentaron de todo y están en esa situación en la que tú estás ahora. Déjame contarte el caso de Cindy. Cuando entró al programa, su hijo tenía 16 años, no estaba estudiando. Cindy había descubierto que unos amigos con su hijo había probado kart y estaba de mal humor constante. Ese tipo de mal humor que convierte realmente cualquier conversación en un campo minado, que pareciera que apenas decimos algo y la situación explota o se sale de control. Con solo 7 semanas dentro del programa, y ojo, no meses, no años, la realidad es que su hijo ahora se sienta a estudiar, repara cuando hace algo mal, lo escucha y ella también escucha a su hijo. Obviamente no es perfecta la situación, pero la realidad es que ella comenta un día en el carro, algo que antes era realmente impensable, mi hijo me tomó de la mano. Antes sus audífonos era lo que todo el tiempo estaba en sus oídos. Ahora escucha de parte de su hijo, eres la persona en la que más puedo confiar. Y realmente, ¿qué cambió? Y nos ponemos a verlo tú y yo. Cindy lo describe perfectamente. ¿Cómo lo miraba? Lo miró con conocimientos aprendidos que realmente le ayudan a entenderlo. Entonces, esto es lo que vamos a intentar construir tú y yo en este video. En los próximos minutos te voy a mostrar 4 cosas importantes. Primero, ¿por qué la irresponsabilidad de tu hijo no es quien es realmente? Es lo que ha ido aprendiendo de un ciclo muy específico que lleva años repitiéndose entre ustedes sin que realmente nadie lo nombre. Segundo, ¿por qué muchas veces la terapia no está cambiando la dinámica en tu casa aunque a tu hijo le funciona? ¿Y por qué la única persona que puede realmente cambiar esta dinámica eres tú, mamá, eres tú, papá? Tercero, el movimiento concreto que realmente va a interrumpir este ciclo con lo que vamos llevando y arrastrando día con día, con pasos específicos y frases exactas que tú puedes empezar a usar desde hoy. Y cuarto, ¿cómo hacer que la responsabilidad realmente empiece a venir de él, de tu hijo, de mi hijo adolescente, sin que tengamos que estar constantemente empujando constantemente? Así que quédate porque lo que te voy a mostrar de verdad que no lo vas a encontrar en ningún artículo de crianza. Y antes de entrar, quiero decirte algo que realmente necesitas escuchar. Tú no eres la mamá que no estuvo presente, no eres la mamá que no intentó. Le diste seguramente el mejor colegio que tú creías y considerabas para él. Cuando empezaron los problemas, seguramente pusiste un psicólogo, terapia de por medio. Primero, a lo mejor el del colegio, después ya un psicólogo para tu hijo especial. Después, ¿qué más? Seguramente has leído sobre crianza, has buscado respuestas, te has formado, has invertido tiempo, dinero y esperanza en que algo de esto cambiara, porque sabemos que la etapa es retadora, es compleja. Entonces, esto no es un problema de qué tanto me he esforzado o no, realmente no es un problema de amor tampoco, ni es un problema de atención de nuestra parte. Y aún así, habiendo intentado todo, aún estás aquí. Lo que sientes, querida mamá, no es solo preocupación, es una mezcla de 3 cosas que muchas veces no sabemos cómo sostener juntas. La primera es la culpa, porque seguramente la culpa que de pronto todos describen y que me acuerdo el día, la hora, el momento exacto en el que tal vez hice algo como mamá, dije algo o dejé de hacer algo. Y automáticamente lo sabemos, nuestra cabeza lo conecta directamente con lo que estás viviendo hoy, con lo que estás atravesando hoy con tu hijo adolescente. Y esa culpa realmente no solo nos duele, sino que nos termina paralizando
justo cuando en este momento lo que más necesitamos es actuar. La segunda cosa es la frustración de que muy probablemente nos escuchamos gritar constantemente, no reconocer nuestra propia voz, de tal vez haber dicho cosas que no queríamos decir, que lastimamos, que herimos a nuestro hijo y que él también, por supuesto, ha herido y ha lastimado esa relación. De que la casa en donde nosotros vivimos, que era nuestra y que era un hogar, se ha convertido ahora en un lugar donde siento que tengo que ir caminando de puntitas para que nada explote, porque cualquier cosa que digo termina en pleito, en discusión. Y la tercera, la que aún no le dices a nadie, porque por supuesto que nos da miedo pronunciarlo en voz alta. Y esa realidad es el miedo. El miedo, porque no es un miedo de qué va a pasar con él. Tal vez eso vamos avanzando pues superando poco a poco. Lo que ahora está sucediendo es diferente. Es que el futuro de tu hijo pareciera que ya tiene cara, que va teniendo forma, que ya va teniendo edad. Y ves cómo pasan los días y lo vemos, lo que no está construyendo, lo que muchas veces ahora a sus 16, 17, tal vez 18 años, y decimos, es que no tiene las herramientas para sostenerse solo o sola, no tiene dirección, no está asumiendo, no está siendo responsable. Y cuando le señalamos algo, pues al final su respuesta vemos que es culparnos a nosotros, evadir la situación o terminar explotando y llevando esto a más. Y esto es algo que tú lo ves diario, tal vez casi todos los días, con una claridad que nadie más en tu entorno tiene, pero que tú alcanzas a diferenciar de manera magistral. Tu mamá regularmente, ¿qué es lo que pasa? Que la gente, a lo mejor la abuela, a lo mejor los vecinos, la comadre, ¿qué nos dice? Los maestros incluso, es que es una etapa, es que mira que aquí hay potencial, pero vamos progresando poco. Y la realidad es que tú dices, sí, pero ¿cómo? No es tan así. Necesitamos actuar. Entonces eso es lo que muchas veces más nos duele. No necesariamente la pelea que acabamos de tener ayer, no necesariamente el límite que acabas de ceder hoy en la mañana porque dijiste, tengo que elegir mis batallas y voy a soltar esto, pero realmente es volver a mirar a nuestro hijo y calcular, ir viendo, tenemos cuántos años tiene mi hijo, cómo vamos a enderezar esta situación, cómo vamos a redireccionarla y saber que si la dinámica no cambia ahora o en estos próximos meses, porque sabemos que aunque quisiéramos tampoco es por arte de magia, pero en estas próximas semanas, en estos próximos meses, realmente cuando tenga que salir por esta puerta, pues no sé si esté listo para algo o no esté listo para lo que tiene que enfrentarse. Y tú lo hiciste bien, querida mamá, abrázate. Ten compasión también de ti, buscaste ayuda, intentaste de todo. El problema no es lo que ya hiciste, el problema es que nadie nos ha explicado por qué esas cosas no están funcionando. Ahora, cuando tu hijo no cumple algo acordado y regularmente tú lo confrontas, él sube más la presión, termina gritando, termina insultando, azota la puerta y en ese momento sí que pasa algo dentro de nosotras. Es un cansancio, es un miedo enorme a que esto termine empeorando, aún tal vez no vale la pena esta pelea y entonces termino cediendo y vamos de un extremo al otro donde queremos sostener demasiado y controlar demasiado, donde terminamos cediendo con tal de no ocasionar más pelea y entonces eso es lo que hacemos. ¿Por qué? Porque es lo que cualquier mamá que ama haría en ese momento y casi nadie nos dice esto en voz alta. Cada vez que cediste bajo esa presión, es que la realidad es que tu hijo aprende algo muy específico que muchas veces no nos damos cuenta. Aprende que si presiona suficiente, ese límite puede desaparecer, lo pueden quitar, no como una lección intencional, sino que lo va infiriendo de manera indirecta como dato operativo que funciona en el mundo en el vínculo entre ustedes dos. Y eso, exactamente eso, es después la irresponsabilidad, que es lo que nosotros vemos a simple vista. No actitud,
no carácter, sino que son años recibiendo ese mensaje. Los límites son negociables y si yo estiro la liga un poquito más, esto termina funcionando, mamá termina cediendo. ¿Y qué es lo que lo interrumpe? Algo que muchas veces parece simple, pero que nos cuesta mucho sostener. Cuando él escala para hacer ceder, ¿verdad? Para que nosotros cedamos en el momento, no negociamos, no explicamos más, tampoco subimos el tono, decimos una sola frase y ahí sostenemos. La realidad es incómodo, pero sí es posible. Esto ya lo hablamos y el acuerdo se mantiene. No tenemos que dar respuesta a todo lo que en ese momento nos esté diciendo, debatiendo. Eso es todo. Él seguramente o ella va a seguir queriendo escalarlo, pero tú ya dijiste lo que tenías que decir y si hay necesidad se repite y si hay necesidad se vuelve a repetir. La primera vez que la presión no produce esa negociación, ese gane, realmente algo muy sutil cambia y empieza a recibir información nueva. Por supuesto que no es que le va a agradar de momento, pero ¿qué pasa? Que muchas veces decimos, oye, ¿y realmente esto es teoría? ¿Por qué? Porque te cuento que Tere llevaba meses con esta dinámica y un mes después de cambiar la estructura, realmente un mes, no hubo una sola falta de respeto. No porque su hijo cambió de carácter, sino porque la realidad es que la dinámica cambió y recordamos que el poder que tenemos para cambiar esa dinámica lo tenemos nosotros, mamás y papás. Ahora, muy seguramente tu hijo ya está en terapia. Muchas veces, a lo mejor ya ha ido constantemente, tal vez tiene meses en ella. Y parece que en el consultorio realmente hay avance. O sea, muchas veces el terapeuta que hace, que explica, que habla, que hay movimiento. ¿Y qué pasa? Que entonces llegamos a casa y vemos que el ciclo en respuestas, actitudes y reacciones de nuestra hija o de nuestro hijo, al menos con nosotros, sigue exactamente igual. Entonces, por supuesto que no es falla del terapeuta, del psicólogo, por supuesto que no, es que la terapia trabaja con tu hijo específicamente, con su mundo interno, seguramente que es muy positivo, con sus emociones, con sus patrones, pero nadie trabaja la realidad de lo que pasa en casa, en la dinámica, con su mamá, con su papá, con él mismo. La dinámica que ocurre en la cocina a las 8 de la noche, en el coche, camino de colegio, en el desayuno que estamos teniendo un lunes por la mañana, todos apurados para irnos a la escuela. Entonces hay algo que realmente noto en casi todas las mamás con las que suelo trabajar. La brecha entre lo que pasa en el consultorio y lo que pasa muchas veces en casa es enorme. Lo que pasa en el consultorio cuando tu hijo avanza en su propia terapia para trabajar sus emociones y luego lo que está pasando en casa, que entonces aquí es en donde es una brecha amplia. Y esa brecha realmente no es que la vamos a cortar o a cerrar teniendo muchas más sesiones que seguramente a él le estarán sirviendo, pero realmente lo que va a ayudar a minorar y a cortar esa brecha, a cerrarla, es cuando cambia lo que pasa entre mamá, papá e hijo, entre los dos, en esos momentos concretos. Te cuento que Maritere es terapeuta. Eso es lo primero que quiero que sepas. Si alguien debería saber exactamente qué hacer en casa, muchas veces es quien es terapeuta, mamás psicólogas, mamás psicopedagogas. Entonces, ¿qué pasa? Que ella tiene la formación, tiene por supuesto todos los años de experiencia, tiene todas las herramientas. Y muchas veces, ¿qué pasó? Pues lo que a veces decimos, ¿verdad? Por más que queremos intentar aplicar las cosas, a veces con nuestros hijos, esto se sale, la dinámica no cambia. No que no supiera la teoría, por supuesto, sino porque la teoría se vive en el consultorio y la vida que vive en la realidad o que vivimos en la realidad, en la plática, en la cocina, en el coche, en el desayuno, es lo que realmente va a terminar cambiando la relación que tenemos con nuestros hijos. No solamente mi hijo o mi hija trabajando con alguien, que esto
es lo que sucede y que muchas veces puede ser diferente desde el principio. Claro, por supuesto que la terapia tiene su lugar y es importante, pero hay un espacio donde también muchas veces el terapeuta tal vez no pueda entrar y es ese desayuno del lunes y es ese de vuelta al colegio, yendo todos juntos en el coche, y es ese espacio tuyo donde sí estás tú, mamá, papá, y donde exactamente muchas veces vive esa tensión o ese problema, y además que sí hay solución para que puedan poder retomar esto con tu hijo directamente. Entonces, ¿qué se mueve en ese espacio? Realmente 3 cosas específicas. Primero, vamos a definir solo una o 2 cosas que en este momento sean tu prioridad, las que más te importan ahorita, no 10, no 16, aunque sabemos que hay muchas cosas que importan, vamos a seleccionar 2. No todo lo que quieras cambiar, sino lo más importante, porque al final cuando todo es prioridad, nada se sostiene, esa es la realidad. Cuando hay exactamente en este momento, vamos a iniciar por algo, 2 cosas que no son negociables, mi hijo adolescente entiende dónde está el terreno real. Segundo, el límite vamos a comunicarlo de manera simple y sencilla. La regla, la razón breve, la consecuencia lógica, y no nos apoyamos del sermón ni de la lección de vida. Por darte un ejemplo, en esta ocasión tu permiso es llegar a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Si esto no se cumple, que sepas que el próximo fin de semana no habrá oportunidad de salir. Eso es todo. 5 minutos, listo. Lo que vamos a dar es claridad, no largas explicaciones ni contestaciones a cada punto que mi hijo diga. Ahora, tercero, la consecuencia, si en un momento se llega a vivir, no significa retirar el amor, solamente retira el acceso a ese privilegio, pero no quitamos el amor, y esto es algo muy importante para el vínculo afectivo. Cuando el límite no se cumple, voy a retirar el privilegio específico que acordamos, pero no me quedo paralizada, no desaparezco, me sigo manteniendo presente en la vida de mi hijo. El mensaje no es te castigo porque no llegaste a tiempo. Realmente esto es lo que habíamos acordado y se tiene que sostener. Ahora, cuando ya los límites poco empiezan a sostenerse, pasa algo que muchas mamás no esperan, y la realidad es que él sabe lo que tiene que hacer. Esto decimos muchas veces, mi hijo, mi hija sabe lo que tiene que hacer y aún así no lo hace. Si te fijas, ya logramos tal vez un poco que los límites se vivan en casa, pero viene otra cuestión en la adolescencia. Y ojo, no es que sea necesariamente flojera, es que lleva años funcionando contigo como motor. Eres tú quien recuerdas, eres tú quien organizas, eres tú quien insistes constantemente, y ahora que ese motor necesita cambiar, pues realmente es que mi hijo, mi hija adolescente no sabe cómo arrancar solo, y la solución realmente no es exigirle más, es guiarlo en este primer movimiento. Te voy a contar el caso de Marce. Marce ha estudiado muchísimo sobre crianza, libros, cursos, podcasts, seminarios, tiene mucha información. El problema no era esto, el problema era que muchas veces al tener toda esta información, ¿cuál aplico? ¿Cómo voy haciendo para aterrizarlo con mi hijo? Cuando llegó al programa, finalmente esto fue lo primero que cambió. No más información, menos información, pero aplicada. Un día, te cuento, su hijo perdió un iPad en el colegio, iPad que le daban un dispositivo dentro del colegio para trabajar ahí, ¿no? Y al final la respuesta del hijo fue, mira mamá, que da igual, que yo lo pago. Al final, esto no es un error aislado, ¿no? Al final puede ser como un patrón, un hijo que ante un error, ¿qué pasa? Que muchas veces la salida natural de un adolescente pues es evadirlo o hacerse cargo, pero de una manera mucho más simple. Lo que hicieron en este caso no fue castigarlo, fue guiarlo paso a quién buscar, qué decir, cómo,
Pero esto fue un plan que el mismo hijo fue planteando para que vaya sintiendo esa sensación, sentido de capacidad y responsabilidad, hasta que finalmente ese plan de acción que el mismo hijo generó hace que encuentre y que resuelva la solución del dispositivo perdido. Al final esto era lo de menos, lo importante es que cuando llegue o haya una situación más grande, porque la vida misma así lo es, va a llegar, la realidad es que ya mi hijo tiene la experiencia de saber cómo hacerse responsable, que esto no es imposible porque se sigue haciendo y al final se termina viendo a sí mismo como capaz. Y aquí viene la parte que realmente más me gusta explicar y lo disfruto, porque es donde todo lo anterior, lo que hemos hablado hasta hoy, se consolida en algo que realmente ningún libro en este momento nos va a enseñar paso a paso. Cuando el límite se sostiene y la responsabilidad empieza a aparecer, pasa algo que las mamás describen siempre de la misma manera. Es como si de repente me buscara más, se acercara, quisiera que yo le contara o escucha más mis consejos. Y aquí pasa que esto no es porque lo estamos obligando, controlando, no es porque estamos presionando más. La realidad es que si te fijas, la dinámica entre los dos va cambiando, va avanzando y entonces él lo siente, va notando esto, probablemente no lo nombra, no lo pone en palabras, pero vemos cómo sus acciones son distintas. Y esto es el traspaso de autoridad, el momento en que la autoridad deja de depender que tú como mamá estés constantemente encima de él, dejar de vivir recordando constantemente en la insistencia, en la vigilancia y realmente empezar a vivir con nuestro hijo acompañándolo, pero que la responsabilidad venga de parte de él. Y la realidad es que ahorita ya no necesite guía. Todo lo contrario, es que realmente necesita guía, pero empieza a reconocerte como referencia, que es muy distinto a cuando solo nos ve como obstáculo. Lo haces porque quieres que nada me salga bien, porque no te importa, porque tú solamente quieres que yo batalle, y eso realmente va cambiando todo. ¿Por qué? Porque ya nos habla diferente, porque ya nos busca más, porque nos cuenta más, nos hace partícipes de lo que está ocurriendo en su vida. Y entonces aprovecho para contarte que Andy llegó al programa cargando algo muy específico. Era una mamá que ella misma decía, bueno, reconocía que había estado un poco ausente y su miedo más profundo no era que su hija no la obedeciera, sino que era repetir en ella sus mismos patrones, convertirse como en el espejo de lo que ella misma había vivido. Cuando cambió la forma en que se relacionaba con su hija, me dijo algo que no olvido. Ha sido la mejor inversión, Oli, que hemos hecho como familia. No dijo la mejor técnica, no dijo el mejor curso, dijo inversión, porque lo que realmente construyó no fue nada más una habilidad, una estrategia, sino la realidad es que fue una relación diferente y esto no desaparece cuando el programa termina. Al final sale dentro de nosotros y en la relación que ha cambiado, en la dinámica que ha cambiado al terminar el programa. Así que, querida familia, lo que acabo de mostrarte no lo vas a encontrar en ningún libro de crianza, en ninguna terapia que tal vez ya estés llevando a tu hijo, sino que hay una razón por la que más límites muchas veces, más autoritarismo o bien lo contrario, más flexibilidad en todo, no está cambiando lo que tú ves y lo que tú sabes que tu hijo necesita en este momento. No es porque lo hayas hecho mal, es porque las herramientas que hasta ahora tenemos y aplicamos como mamás realmente no estaban diseñadas para lo que sí estamos viviendo ahorita. Y esto es importante decirlo claro. ¿Por qué? Porque todavía a los 13, 14, 16 tenemos margen muy bueno para trabajarlo. A los 18 no quiere decir que es imposible, pero tú y yo identificamos que el margen un poco se va cerrando. A los 21 seguramente mi hijo va a querer ser independiente o algo por el estilo y al final lo que construyó o lo que no construyó, lo que construimos o no construimos, sale en esos años con él. Cindy vio cambios en 7 semanas.
no años, en 7 semanas, Tere en 6 semanas, Andy en 10 semanas y Cindy en 9. El programa del caos a la conexión trabaja realmente exactamente esto, la dinámica entre tú y tu hijo, en el día a día, en la cocina, en el coche, en el desayuno de lunes, no en un aislamiento donde solo él se forma, sino que aquí es esa realidad de interacción, lo que pasa entre ustedes, mamá y papá, y su hijo adolescente. Escríbeme la palabra acceso directamente en mi Instagram. Te voy a dejar el link aquí abajo y te explico cómo funciona el programa y si es el momento correcto para ti y para tu familia. Y si sabes que en este momento no puedes seguir igual porque la situación se está saliendo de control, también te voy a dejar el link aquí abajo para que agendes una sesión con mi equipo directamente. Pero quiero decirte algo con completa honestidad. Si hoy cierras este video y decides esperar a que solamente mi hijo cambie por él mismo o por ella misma, o sentirme yo mucho más segura antes de tomar acción o el paso que necesito, es probable que en 6 meses estemos en el mismo lugar, tal vez con la misma dinámica y tal vez con menos tiempo. No tienes que tener todo claro para escribirme, eso es algo muy importante. Solo tienes que saber que la ventana que tenemos para trabajar este tipo de relaciones, de vínculo y de situaciones no nos va a esperar toda la vida. Así que escribe la palabra acceso en mi Instagram ahora. Te espero.